Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Gracias por permitirme una vez más llegar a sus hogares, trayendo una palabra, como siempre, eh, de las escrituras de la palabra de Dios. Y hoy queremos hablarte del rey Ezequías, la historia de Ezequías. La historia de Ezequías. He aprendido mucho de él porque realmente vemos a través de la palabra de que Ezequías fue un hombre, bueno, un niño que creció con un padre impío, un padre que realmente podríamos decir la palabra que era malo, ¿verdad? Mientras que su madre tenía un corazón diferente. Y creemos que de alguna manera este rey Ezequías se levantó en un tiempo que había guerra, que había un enfriamiento espiritual de parte del pueblo de Dios, de parte de Israel. Pero cuando vemos a Ezequías, vemos que en su vida él empezó a gobernar muy joven, solamente tenía 25 años cuando empezó a gobernar y gobernó 29 años en Israel. Su padre fue Acaz y era un pecador, un hombre que es malo, que adoraba a otros dioses, que no inculcó nada bueno en este hombre que sería el próximo rey, ¿verdad? Que Dios levantaría debido a su corazón. Pero sabemos, cuando miramos la palabra, vemos que su madre se llamó Abigahak, que significa mi padre es Dios. Y por el nombre y el significado del nombre de la madre de Ezequías nos damos cuenta que de alguna manera ella influyó en la conducta y en la vida y en la formación de su hijo de Ezequías, ¿verdad? Porque su mismo nombre lo dice. Se llama Abigahak, que significa mi padre es Dios. Y si de alguna manera sus padres a ella, Abigahak, le pusieron este nombre es porque ellos creían en Dios, aunque en ese momento tanto Israel y Judá estaban divididos. Ella sabía que el Dios que los había sacado de la esclavitud era el Dios Jehová, el Dios de Israel que hizo el cielo y la tierra. Y ella intentó, en una cultura que para la mujer quien imponía las reglas era el hombre, ella digamos que de alguna manera supo trabajar y educar y tener peso como mujer y como madre en la vida de este hombre, del rey Ezequías. Y fue una influencia muy positiva en la manera como se levantó este rey, influyendo más ella que su padre, debido a la cultura, ¿verdad? Debido al país, debido también a las circunstancias que se estaban levantando en ese momento. Qué bueno es saber que nosotros como madres podemos influir en nuestros hijos. De nosotros depende ese niño que se está levantando, cómo se va a levantar. Levantar hombres fuertes, honestos, buenos, con un corazón en obediencia a Dios. Eso no quiere decir tenemos que separar las cosas como madres, que porque yo crío a mi hijo con buena educación no es para que lo vaya a criar tonto o bobo, o como dicen aquí, que quieran aprovecharse de él, ¿verdad? En la atmósfera donde los niños se mueven hoy en día, que hay un poder, podemos decir que es un país o un mundo que está hostil. Que cuando hay una persona que se mueve en unos parámetros de bondad y de amor, ya te ven raro o te ven diferente o se quieren aprovechar de ti. Normalmente cuando las personas tienen un buen corazón, los demás quieren aprovecharse de ti. No, ella lo supo levantar, no solamente con un corazón noble, sino que también lo supo enseñar cómo levantarse en los momentos difíciles, cuando somos influenciados por una situación de estrés en que tenemos que tomar decisiones debido a ataques, debido a malas influencias y a todo lo que se movía en este momento, porque seguimos como el jueves pasado hablando, eran tiempos de guerra, pero ella actuó de una manera positiva, no solamente levantando a un hombre con un corazón conforme al de Dios, sino con un hombre que supo también moverse y tener estrategias espirituales para poderse mover para todo ataque que le venía, porque lo vamos a ver a través de la escritura. También vemos en la palabra que debido a la educación que él tenía con su madre, Ezequías sintió esta curiosidad y ese mover de buscar quiénes eran
antepasados en su rama genealógica y ahí encontró al rey David. Y esto lo ayudó y lo animó mucho a él el saber de que su genética, de que su descendencia venía de esa rama de David, un hombre que había obedecido a Dios hasta el último momento de su vida. Y esto a él lo ayudó. Cuando vemos el libro de Reyes en el capítulo 18, que lo podemos buscar, vemos que ahí era de 25 años, dice la palabra, y reinó en Jerusalén 29 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hizo lo recto? Cuando él empezó a gobernar, era realmente bastante joven, pero ya venía con una formación de parte de su madre, venía con una formación, ¿verdad?, de su árbol genealógico, porque antes las personas se guiaban. Era muy importante saber de dónde venían, quiénes eran sus antepasados, qué habían hecho, cómo se habían comportado. Entonces miraban hacia atrás para buscar su descendencia y aquellas cosas malas o buenas que hubieran podido hacer sus antepasados para ellos saber cómo conducirse y qué corregir. Hoy actualmente en nuestra cultura muchas cosas de esas se han perdido, ¿verdad? Porque yo no podría decir ahorita, hace 500 años, hace 400 años o hace 300 años, quién sería mi tatarabuela o qué hizo ella en ese tiempo. Pero anteriormente, en Israel, y todavía lo siguen haciendo, según los hechos que hacen las personas de sus antepasados, tanto abuelos como bisabuelos, que construyeron, que hicieron, qué errores cometieron. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos vivos y miramos hacia atrás, hay una descendencia que hay que salvar, que hay que enderezar, que hay que rescatar. Entonces podamos nosotros caminar no en una ceguera natural ni espiritual, sino que podamos entender que hay puertas que tienen cerrojos y entender por qué no las podemos abrir. ¿Qué estrategias debo de tomar? ¿Cómo debo yo buscar a Dios para que Dios me enseñe a mí a romper esa cadena o esa puerta que mis antepasados no pudieron vencer? Entonces, esto lo entendía muy bien Ezequías, porque miren la palabra, dice que él buscó orientación en su rama genealógica y halló a David, el rey de Israel. Entonces, él supo pararse en el trono cuando comenzó a gobernar. Y vemos que hizo muchas reformas religiosas. Claro, cuando él entró al gobierno en Judá, había mucha guerra, había mucho conflicto. El país, todas las personas, cuando él las tomó para gobernar a Judá, se habían apartado totalmente de Dios, habían olvidado, habían perdido su identidad, habían perdido su rama genealógica, habían enterrado eso y habían agarrado otro tipo de cultura de cada pueblo, como lo dije el jueves pasado. Entonces ellos, cada uno hacía lo que quería. En Judá, por donde usted caminara, había estatuas de bronce, había estatuas de oro, de barro, de todas formas, de becerro, de árboles, de personas, estatuas que adoraban los hijos de Dios, el pueblo de Israel, que un día Dios escogió. Entonces, cuando vemos esto, vemos que entonces Ezequías dijo, aquí hay que hacer reformas religiosas. Él mandó a quitar todas las imágenes que había en las calles, en los lugares altos. Todo eso dice que hizo pedazos hasta la serpiente de bronce que hizo Moisés cuando estaban en el desierto, que fueron picados, el pueblo era picado por serpientes, y Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce para que el pueblo la mirara y se sanara. Pues ellos, cuando eso pasó, la guardaron y todavía la adoraban, le quemaban incienso, le pedían cosas a las serpientes cuando alguien se enfermaba. Imagínense eso. ¿Qué hizo Ezequías? Agarró la serpiente y la destruyó, la volvió pedazos, la rompió, porque todavía el pueblo adoraba la imagen, adoraba la serpiente. Y en vez de pedirle directamente a Dios, se inclinaban ante esta serpiente. Imagínense que cuando nosotros vemos la palabra, vemos que Ezequías quitó de los lugares altos de adoración dioses extraños. Ezequías puso su esperanza en Dios. Cuando vemos la palabra dice que no hubo
No hubo ni antes, ni hubo otro rey después que él murió como él en Judá. No hubo otro como él. ¿Por qué? Porque guardó los mandamientos que había dejado Moisés. Empezó a caminar obedeciendo a Dios. A ese Dios del cual fue inculcado por su madre, el cual él buscó en los libros escritos. Las maravillas que había escrito Ezequías, que habían escrito de Dios. Ezequías puso su mirada en Dios, puso su esperanza. Y dijo, el país tenemos que volver al origen, tenemos que volver a buscar a Dios. Y llamó al pueblo al arrepentimiento, llamó al pueblo a ayunar. El templo estaba cerrado, sus puertas cerradas y con candado. Nadie adoraba, nadie buscaba a Dios. Él mandó a limpiar el templo, él mandó a abrir las puertas, porque no solamente espiritualmente los hijos de Dios habían cerrado su corazón con Dios, sino que ya no había un lugar para adorar. Eran lugares altos para adorar imágenes, para adorar otros dioses. ¿Cómo el corazón del hombre puede apartarse así, dice usted? O decimos nosotros, ¿verdad? Pero en realidad, cuando miramos detalladamente la vida de nosotros, de nuestra familia, nosotros un día también estuvimos así, que no conocíamos la casa de Dios, que no íbamos a su casa, que espiritualmente habíamos cerrado en nuestro corazón las puertas para adorar a Dios. Cuando no conocemos, quizás pequeños nos hablaron de Dios, pero ellos también cometieron ese error, se fueron apartando y apartando de Dios. Nosotros también hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra fuerza en muchas cosas que hay en el mundo. Ponemos nuestra fuerza, nuestros sueños en nuestra carrera. ¿Por qué? Una carrera dura 5, 7, hasta 10 años. La medicina es una carrera que puede durar años porque esta va creciendo la ciencia y hay que seguir especializándose. Entonces hay gente que pone toda su vida, todo su tiempo, toda su fuerza en una carrera y no es malo, porque estudiar es bueno para salir adelante, ¿verdad? Y nos ayuda a que el sistema no te oprima y no te ponga en una esclavitud laboral. Pero el problema es que ellos realmente habían apartado a Dios totalmente. Y muchas veces también nosotros cometemos ese error. Pero el Señor sigue buscando, sigue mostrándonos a través de su palabra cuál es el camino y cuál es la guía y cuáles son aquellas cosas por las que algunas veces nosotros nos apartamos. Y a través de la vida de Ezequías vemos que cuando él vio todos estos errores de sus antepasados, él dijo, no, yo pongo mi esperanza en Dios. Y buscó al Señor. Y dice la palabra que Dios, viendo su obediencia, estuvo con él y donde estaba Ezequías, todo prosperaba. Cuando vemos la palabra en el libro de Reyes, capítulo 18, vemos que él se rebeló contra el rey de Asiria y no quiso doblegarse ante él, no quiso ser su esclavo y se rebeló contra el rey de Siria. El rey de Siria había atacado varias ciudades de alrededor y las había conquistado. Ahora quería conquistar a Judá. Ahora quería entrar dentro de la ciudad de Judá. Pero Ezequiel, oyendo, llegándole esto a sus oídos, miren él, la ciudad estaba cubierta por una pared, dentro de una protección, ¿verdad? Que él había levantado muralla. Pues cuando él escuchó de esto, él levantó una doble pared, cuando vemos la palabra, para levantarla hacia arriba, para tener una doble protección. Qué bueno es para nosotros saber, ¿verdad? Cuando sabemos que se levantan malos tiempos como los que estamos viviendo ahora, que tenemos la venida del Señor cerca, ¿verdad? Y al tener la venida del Señor cerca de Jesús, nosotros conociendo todas las señales que se están presentando, el enemigo ataca con más fuerza.
con más estrategia, con más trampas, con más mentiras. Es de la ingeniería para todos. Entonces, nos enseña la historia de Ezequías que cuando nosotros tenemos que levantar, ¿verdad? Una barrera doble de oración, una barrera doble de ayuno, una barrera doble de busca de la palabra, una barrera doble de adoración y de alabanza. Porque solamente nosotros cubrirnos, al usted cubrirse, usted cubre toda su casa, usted se protege completamente. Hay un tiempo en que nosotros tenemos que reforzar la oración en estos tiempos peligrosos. Hay un dicho árabe que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, ese es un dicho árabe. Ezequías entendió que cuando escuchó los rumores, él dijo, aquí hay que hacer algo. Aquí tenemos que hacer una doble muralla para que ellos no puedan entrar. Y se puso las manos a la obra. Y no solo eso, él buscó el consejo del profeta para hacer lo que Dios le revelara. Puso fin a la idolatría, tumbó todos los dioses que había en los lugares altos, en las calles. Tenían hasta cultos de adoración en varias partes, árboles, todo. Él eliminó todo, no dejó señas de dioses ahí en la tierra. Esto me enseña a mí que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, estamos siempre buscando del Señor, ¿verdad? Pero a veces no tomamos la determinación de quitar algunos diosesitos que tenemos por ahí escondidos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que esto lo que hace es que el enemigo pueda entrar y tocar tus hijos, tu esposa, tus finanzas, tu trabajo, tus amistades, tus padres. ¿Por qué? Porque él sabe que si llega a los que están alrededor, te hace daño a ti. Te derrota y te hiere. Cuando el diablo quería hacerle daño a Job, tocó su familia, tocó sus hijos. Era lo que él más amaba. Tocó sus hijas, ¿verdad? Entonces, vemos que Ezequías, a través de la vida de Ezequías, podemos aprender espiritualmente, no solamente en lo natural, espiritualmente. Porque cuando nosotros tenemos estrategias aquí, los hijos de Dios, naturales para defendernos, es porque esas estrategias ya fueron escritas y reveladas en el cielo y dadas a nosotros los hijos. Todo lo que nosotros manifestamos aquí, ya eso fue escrito y planeado en la eternidad por Dios para nosotros. Y dice la palabra que Ezequías puso fin a la idolatría y volvió a abrir el templo de Jehová. Volvió a abrir el templo. El templo estaba cerrado. ¿Cómo no iban a ser atacados, Judá? Si aparte de cerrar el templo, habían puesto su corazón, su adoración, su esperanza y su fe en dioses que ni oían ni veían. Ahí había de cabra, de oveja, de árboles, de como usted buscara había dioses. Hasta la serpiente de bronce que Moisés hizo, todavía la tenían y la adoraban. Todavía le quemaban incienso, todavía le pedían. Todo eso fue totalmente destruido. Y llamó a todo el pueblo a un arrepentimiento nacional. Cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan en una casa, Dios nos ayuda, Dios nos da estrategia a través de la palabra. Dios nos muestra lo que muchas veces otros no ven, o lo ven aburrido, o no lo entienden, o no le ven importancia. Los hijos de Dios ven la palabra como un alimento que te va a levantar, que te va a sostener, que te va a mostrar, que te va a alinear al tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo en que estamos viviendo donde hay demasiado conflicto, hay demasiado ataque, hay demasiadas enfermedades que se están levantando en la tierra. Hay mucho pueblo de Dios enfermo. Entonces nosotros tenemos que despertar a darnos cuenta por qué hay tanta enfermedad en el pueblo de Dios. Porque a medida que se acelera el tiempo para la venida de Cristo, nosotros también tenemos que acelerar para buscar esa santidad.
porque el enemigo no se detiene en el avance de la maldad, en el avance de hacer retroceder tu corazón en la ciencia, en la tecnología, en los medios de comunicación, todo. Él va avanzando de mayor en mayor en maldad. Y si nosotros no avanzamos, ¿qué hace? Esa maldad nos atrapa, nos alcanza, es como una lepra. Entonces no podemos estar como yo estaba hace 15 años atrás, 5 años atrás, 5 años atrás. Yo no puedo estar igual como hija de Dios. Tengo que estar avanzando para que las cosas que se han manifestado en el mundo de la oscuridad, todo lo que el enemigo ha levantado, no alcance al pueblo de Dios. Y una de las cosas importantes es que yo no puedo cerrar el templo de mi corazón para adorar a Dios. No hay excusa para yo adorar a Dios en mi casa, para yo cantar, para yo alabarlo. No hay excusa, aunque yo esté cansada, ahí lavando los platos, y alabo al Señor aunque esté cansada. Tú no te imaginas lo que sucede en el mundo espiritual cuando usted levanta la voz para cantarle y adorar a Dios. Porque el cantar y el adorar es un arma espiritual de defensa con la cual tú estás peleando sin darte cuenta para defender tu casa y tu familia. Lo que pasa es que nosotros no vemos en lo espiritual. Nuestros ojos en esta carne ven lo natural, pero para nosotros ver lo espiritual, nosotros tenemos que avanzar como Ezequías avanzó. Dice que se restauró la celebración de la Pascua. Ya ni la festejaban, ya ni hacían las fiestas que Moisés dejó escrita en la ley. Todo eso lo habían simplemente olvidado y cerrado. Y una de las cosas importantes que vemos a través de la palabra es que Ezequías escuchó los consejos del profeta Isaías. No fue un hombre porque dijo, no, yo soy importante, yo fui escogido para ser rey, el pueblo está conmigo, yo tengo poder, tengo tremendo ejército. No, él buscó el consejo del hombre de Dios. Él buscó que él le hablara y le dijera, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo dirijo a este pueblo? Habla con Dios para ver qué te dice. Fue un hombre que se humilló delante de Dios, este rey Ezequías. Hizo muchas cosas para traer esa reforma religiosa. Buscó recuperar, ¿verdad?, la ley y los mandamientos de Dios que el pueblo había desechado. Entonces vemos a través de la palabra que no se había visto nada como él desde el reinado de Salomón y David. Ezequías se levantó viendo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que hasta el final hicieron las cosas como Dios las quería. Él sabía que si él se levantaba para buscar a Dios con el pueblo, su país, Judá, iba a ser guardada y protegida, porque alrededor todas las ciudades habían sido conquistadas por el rey Senaquerib de Asiria. Y él dijo, yo aquí tengo que hacer algo. Había un peso sobre este hombre, había una preocupación, había un país que defender, había familias que defender. Él dijo, no, estas murallas no solamente me pueden defender, estas paredes que yo he levantado para defender la ciudad no solamente me van a ayudar. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra estabilidad en el trabajo, o ponemos nuestra confianza en nuestra casa. Cuando ya tenemos una casa, dice, he terminado de pagar la hipoteca, ya me puedo dar un respiro, ya me puedo tomar unas vacaciones de Dios, apartarme un poquito, porque agarramos esa intensidad cuando tenemos cosas que nos preocupan, nos duelen y no queremos perder, como son nuestros niños cuando están creciendo, que son pequeños, no saben lo que hacen, como es cuando no estamos fijos en un trabajo, sino estamos de contrato en contrato. Estamos nosotros ahí en esa intensidad, ¿verdad?, en esa adoración, en esa búsqueda. Pero esa búsqueda, parece que con los años, cuando hemos logrado muchas cosas,
hemos conquistado algunas cosas en nuestra vida ya con 40, 50 años. Entonces ya como que vamos bajando la pausa, ¿verdad? Vamos bajando la marcha del coche. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos más tranquilos, decíamos nuestros hijos ya están grandes. Entonces, la intensidad para la búsqueda del Señor como que ya no es tan necesaria. Y no es así. A medida que pasa el tiempo, es cuando más tenemos que buscar del Señor. Esa seguridad que le daba tener un país que gobernar, Ezequías, tener un ejército entrenado, tener al profeta Isaías para que lo ayudara, no fue algo que él lo hizo sentirse seguro, no. Me voy a enfrentar al rey Sennacherib porque seguro que todo va a salir bien. No, él se humilló y buscó la dirección de Dios cuando vemos la palabra. Dice la palabra que el rey Ezequías creyó y obedeció a Dios en ese tiempo de guerra, en tiempos de conflicto, en los tiempos de ataque, es cuando nosotros tenemos que confiar más en Dios. En el tiempo de tal vez de una enfermedad grave es cuando nosotros más tenemos que buscar a Dios. Y no es fácil, porque muchas veces cuando recibimos noticias tan malas, es como que algo dentro de nosotros se viene abajo. Se viene abajo. Pero ¿por qué muchas veces pasa este decaimiento que vemos en muchas personas? Decimos, no, ahora no puedo ver, no puedo ir a la iglesia, tengo muchos problemas en casa, esperemos que todo se acomode y ya yo después vuelvo. O no, ahora no puedo ir mucho porque bueno, voy a ver cómo arreglo los problemas que tengo en casa, y se distancian un poco del templo, cierran el templo de su corazón, ¿verdad? En los tiempos de guerra es cuando más tienes que levantar a ir a la casa del Señor, porque ahí es donde el Señor te entrega entrenamiento, ahí es donde el Señor te entrega armas espirituales para tú poder vencer toda guerra que se te presente. Cuando nosotros vemos la palabra, vemos que Ezequías no tenía paz en Judá, tenía que enfrentarse a todos los conflictos que había, tanto un pueblo que había dejado su corazón enfriar delante de Dios, que le habían dado la espalda de Dios, también tenía la preocupación de este rey que acechaba para que él entregara a Judá, para que él se dejara gobernar por Asiria, cuando vemos la palabra. Que era un constante peligro que vivía él. Él no tenía paz, pero él estaba ahí, cada día buscando más al Señor, cada día preguntándole al profeta, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor le mostró, el Señor en la intimidad entrenó a este rey Ezequiel. Le entrenó, le mostró estrategias y sobrevivió a la invasión. Aleluya. Y cuando nosotros miramos la palabra nos damos cuenta que Dios premió su fe al final. Dios premió su fidelidad cuando creía que ya todo se había perdido, que ya no había nada que hacer, que ya iban a ser aplastados e invadidos. Dios envió un ejército del cielo, una intervención militar del cielo milagrosa, salvó a Ezequiel y a un país. Aleluya. Este fuerte enemigo que se había levantado ya había tomado otras ciudades como Samaria. Este rey Sennacherib, dice la palabra, que quiso atacar a Judá, pero él era humano también, como a veces nos pasa a nosotros. Este rey Sennacherib, como no quería atacar directamente, quería ahorrarse una guerra, porque una guerra te puede durar no un día, sino semanas o meses, para poder tumbar una muralla de protección. Tiene que ser una guerra constante para poder derribar algo que protegía la ciudad. Entonces él se fue con manipulación de la palabra, él se fue con mentiras, diciéndole al rey, mandó 3 hombres al lugar de la ciudad de Judá para hablar con el rey Ezequiel. Y el rey Ezequiel mandó 3 hombres afuera de la ciudad que se encontraran con estos hombres. Y miren lo que sucedió.
El rey Ezequías le mandó a decir, ponme el impuesto que tú quieras, pero no me molestes. Pagaré lo que tú me pidas. Te daré lo que tú quieras. ¿Qué es lo que hay que pagarte? Pero déjanos en paz. Y dice la palabra que el rey Senaquerib le pidió 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Y Ezequías cometió el error de darle todo lo de valor que había en el templo de Dios. Hasta las, ¿cómo se llama eso? Las, para abrir las puertas. ¿Ya? No, la llave no. Eso. Sí, dice que Ezequías dio todo lo de valor que fue hallado en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y todo el oro de las puertas de Jehová, las que había en el templo. Quitó todo el oro de las puertas, las que habían en las manillas para abrir las puertas, que eran de oro, todo eso lo arrancó para poder tener todo lo que es la cantidad exacta que le había pedido este rey Senaquerib. Qué equivocado estamos, ¿verdad? Cuando pensamos que podemos estar bien con Dios y con el diablo. Fue una estrategia de mentira y de manipulación que hizo el rey Senaquerib, porque después que él tuvo este oro, todo este bronce, toda esta plata, al tiempo vemos que ya él cambió de opinión. Una de las cosas que nos damos cuenta es que nosotros no podemos hacer pacto con el diablo, porque el diablo miente, porque el diablo roba, quita, hurta. Y él lo hace para que nosotros le cedamos la familia. Él empieza a manipularte, porque él sabe que hay una protección en tu vida, que él tiene que romper. Esa protección es tu oración y tu obediencia a Dios. Y entonces empieza la manipulación y la mentira. Una mentira es como la que vive México. Ellos adoran la Virgen de Guadalupe y tienen una fecha especial que todas las personas en el país se van de rodillas de donde ellos viven hasta donde está la Virgen de Guadalupe de rodillas. Y dicen, no, es la madre de Jesús. Esto es de Dios. Yo voy a hacer camino de rodillas. Se rompen las rodillas. Se hacen daño. Dice, porque ella me va a dar el milagro. No, hay gente que ya le ha hecho el milagro. Entonces creemos que porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios, es de Dios. Debemos mirar con lupa y pedirle al Espíritu Santo, con lupa la palabra, tenemos que mirarle, pedir al Espíritu Santo para que no seamos engañados. Jesús en una oportunidad le dijo a los discípulos, tengan cuidado cuando le digan, allá está, o allá viene, ahí viene Jesús, no crean, ¿entiendes? Porque vendrán muchos engañando y diciendo, aquí está Jesús, o allá está, no vayan, ¿verdad? Porque hay muchos que se van a levantar imitando y diciendo, no, esto es de Dios, cuando es mentira. Porque cuando nosotros miramos la escritura, nos damos cuenta dos cosas en la palabra. Primero, que no hay nada escrito en la Biblia de este tipo de culto y de búsqueda, ni de ninguna Virgen Guadalupe. Porque esto no es de Dios. Entonces la gente lo hace. Así mismo le pasó a Ezequías. Se atemorizó, porque sabía que este hombre ya había conquistado las ciudades de alrededor. Y le dijo, mira, déjanos en paz. Te vamos a pagar un impuesto. Dime lo que quieres y yo te lo doy. Y le dio todo eso, como dice la palabra. 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Y dio todo lo de valor que fue hallado en la casa de Jehová. Y todos los tesoros de la casa del real que le pertenecían a la adoración a Dios. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Ni aunque nos digan que venimos en el nombre de Dios. Cuando nosotros van a venir gente diciendo, mira, esto es, Dios me habló.
No, cuidado con eso, porque hay personas que manipulan. Mira, Dios me habló esto sobre ti. En el nombre de Dios te lo digo. Si Dios, si usted ora, si usted está en obediencia y buscando de Dios, usted le tiene que decir, si eso es de Dios, yo voy a orar para que Dios me lo diga a mí también. Pero no podemos caer más en esas manipulaciones y esas mentiras que a veces usan algunas personas. No te dejes de engañar. Mire, cuando nosotros miramos la palabra, vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 25 al 32, porque lo puede leer. El rey de Asiria envió 3 hombres a decirle a Ezequías, yo he venido con Jehová. Yo he venido porque Jehová me envió. Y dice, y me ha dicho, suba a esta tierra y destrúyela. Y para que el pueblo que estaba dentro de la ciudad, que estaba amurallada, esos 3 hombres empezaron a gritar, los enviados por el rey Senaquerib, para que el pueblo oyera. Ellos gritaban a grandes voces, diciendo, no escuchen a Ezequías, no lo apoyen, sálganse, vénganse con nosotros. Nosotros los vamos a llevar a una tierra mejor, donde ustedes puedan sembrar, donde puedan tener sus viñas, donde puedan tener sus higueras. Es más, le vamos a dar un pozo a cada familia para que cada uno tenga su pozo, tenga su agua. Así gritaban a grandes voces para que la gente que estaba dentro abriera las puertas de la ciudad. Y le decían, vengan que nosotros tenemos tierra, una tierra mejor que esta, donde va a haber grano, donde va a haber vino, va a haber tierra de pan y de viñas, de aceite, de miel. Salgan, vénganse con el rey Senaquerib y no morirán. Y no morirán con mentiras, porque ellos lo que querían era ahorrarse una guerra. Por eso no importa el conflicto por el que estés pasando, no bajes las manos. Aunque muchas veces estamos orando por un hijo y no vemos nada, tú sigue orando. No quites el cerco de protección que durante años tú has levantado sobre tus hijos, porque el enemigo va a susurrarte al oído, estás perdiendo tu tiempo, ese no va a cambiar. Entonces a veces ponemos nuestro oído a escuchar lo que el enemigo nos dice, cuando la palabra de Dios nos dice, tú y tu casa serán salvos. Entonces tenemos que dejar de escuchar voces de mentiras que vienen del exterior, que vienen para que tu fe entre en duda, para que tu fe te paralice, para que te entre el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es de Dios. Entonces el enemigo empieza a gritarte y a decirte cosas. El mundo empieza a gritarte y a decirte cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque lo que el enemigo quiere en estos tiempos, donde todo se está acelerando por la venida del Señor, hace poco yo me estoy dando cuenta que los días se pasan rápido, pero rapidísimo. Y eso que ahora oscurece aquí en España, oscurece, a veces son las 9 de la noche y todavía es de día, pero el tiempo se va acelerando y el enemigo va aumentando sus mentiras. Dice la palabra que habrán señales, que se levantarán hombres con grandes señales, levantados por Satanás, que hasta producirán fuego en el cielo, y muchos de los escogidos caerán. Pero si yo me mantengo firme en una obediencia como Ezequías, yo me voy a dar cuenta de que eso no es de Dios. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado cuando le digan, ahí está, o en la otra esquina está, ahí está Jesús, no crean. A nosotros hoy en día, a la iglesia, a los que Dios está llamando, a los que Dios está rescatando en este tiempo, porque hay muchas personas que se cansaron y cerraron su templo. Dejaron de ir al templo natural y cerraron su templo de su corazón. Escucharon más las voces del mundo que las voces de la palabra de Dios. Ezequías tomó un lugar como rey en un tiempo de mucha guerra, en un tiempo de mucho ataque, pero él buscó la ayuda de Dios y se humilló, dice la palabra. Y cuando nosotros nos damos cuenta, así nos pasa a nosotros, el enemigo nos engaña.
te empiezan a ofrecer más horas para ganar más dinero. No, vamos a trabajar más horas. Vamos a ampliarte las horas extras para que ganes más dinero. ¿Y de qué vale todo eso si yo pierdo mi alma, si pierdo mi intimidad con Dios, si mi cuerpo natural se cansa, ¿verdad? Y ya yo no tengo esa búsqueda que me mantiene conectada con el Señor. La conexión no puedo perderla. Porque cuando yo me conecto es como cuando usted conecta un móvil a que se cargue, ¿verdad? Si yo no tengo una buena carga espiritual de búsqueda de la palabra con el Señor, voy a escuchar las voces más del mundo que de Dios. Dice la palabra que cuando estos enviados de Senaquerib ofrecían tantas cosas al pueblo, ellos se quedaron en silencio, callados. Porque el rey Ezequiel les dijo, no contesten. Les dio un mandamiento, dice la palabra, un mandamiento, así dice en la Biblia, que no hablaran, que se quedaran callados. Es mejor, dice la palabra, que es de sabio callarse cuando te dicen cosas o cuando te dicen mentiras. Cuando nosotros nos mantenemos en ese nivel de obediencia, como estaba el rey Ezequías, tú puedes entender que todo esto eran mentiras que le estaba ofreciendo al pueblo. Pero Ezequías tuvo sus caídas. Es humano. Dice la palabra que su desespero y angustia cambió los tesoros de la casa de Dios por una tregua, podríamos decirlo, o por un tiempo. Mira, déjame aquí y haz tú lo que tú quieras, no me toques, yo te voy a dar un puesto, te voy a dar esto. Se atrevió a tocar hasta las cosas del Señor y dárselas. Pensó que así ya no le iba a tocar el rey Senaquerib de Asiria y ya no le iba a hacer nada. Es como la gente que anda por ahí con un amuleto encima diciendo, no me va a pasar nada porque estoy protegido. Cuando esas mentiras, esos amuletos no vienen de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar las voces de afuera. Cuando yo miro la palabra, pienso mucho en que todos nosotros, los hijos de Dios, estamos en una constante guerra. Quizás yo tengo mi guerra en mi casa con algunas cosas por las que estoy peleando, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, en su casa, usted, yo, el pequeño, el más grande, la ama de casa, el hombre, el joven, todos se les va a levantar guerra. La vida de nosotros, de los cristianos, es una constante guerra. Pero el Señor a cada uno le da estrategias. Cuando nosotros buscamos a obedecer a Dios, Dios te va a preparar, Dios te va a entrenar, Dios te va a levantar, Dios te va a equipar de estrategias espirituales para que lo que tú estés peleando, la guerra que tú estés peleando, tú puedas vencer. Pero eso tiene que ser una constante obediencia. De lo que yo vea aquí, yo lo cumpla. Y muchas veces no somos capaces. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a querer zarandearte. El diablo siempre va a querer pedirte para zarandear. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando vengan esos ataques, no salir corriendo o no querer pactar con el enemigo o con el mundo. Te voy a dar esto para que me dejes en paz. ¿Verdad? Dice la palabra que el sabio calla y espera en Dios. Cuando vemos la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 18, vemos que los enviados del rey de Asiria gritaban para que el pueblo los oyera. Escúchenme, nadie se ha librado. ¿Por qué se van a librar ustedes? Hagan caso, nadie se ha librado. Vengan con nosotros, no escuchen a Ezequías. ¿Cuántas veces a lo mejor no te han dicho así? Ay, no escuches a ese pastor. Todavía sigues escuchando eso. Todavía sigues ahí. ¿Qué has logrado con eso? Ya no lo escuches más. Muchos dejaron de escuchar al pastor. Porque hay un pastor que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros para que nos guíe en este mundo. Dice la palabra en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 33, que ellos gritaban, ¿dónde está el Dios de Amar,
¿Dónde está el Dios de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serparbaim? ¿Dónde está el Dios de Ena? ¿Dónde está el Dios de Iba? ¿Dónde están todos los dioses de esas ciudades que ellos tenían sus dioses? No los pudieron defender. Pero ellos estaban hablando de dioses hechos de imágenes, de barro, de bronce, que se habían hecho las ciudades. Todo Israel y Judá había levantado dioses dentro de la ciudad y enseñaron al pueblo a adorar a estas imágenes, literal, imágenes hechas por ellos mismos. Y por eso Dios se apartó y permitió que fueran atacados. Es que muchas veces hay guerras que se levantan en nuestra vida porque nosotros mismos nos apartamos de Dios. Y para que nosotros podamos venir a Dios con un quebrantamiento, humillado, Dios tiene que permitir cosas. Tanto nos ama Dios, tanto te ama que Dios te quiere salvar. Porque nosotros nada más vemos esta vida, porque claro, no hemos muerto, no sabemos lo que hay después de la muerte, pero Dios lo sabe. Él sabe que lo que viene es eternidad. Él sabe lo que hay un juicio y que hay un lugar de tormento y Él no quiere que vayamos allá. Entonces muchas veces Dios permite guerras para que nosotros podamos doblegarnos y saber y dejar los recursos que te da el mundo, los recursos que te da tu mejor amiga, los recursos que te da tu jefe, los recursos que te da tu creerte, tener la autoestima muy alta y creerte autosuficiente. Entonces todos esos recursos en los cuales nosotros nos hemos ido agarrando, Dios tiene que quebrarlos. Dios tiene que levantar guerra para poderte salvar. Dios tiene que permitirla para quebrantar el corazón del hombre. Entonces él decía, ¿dónde está el Dios de Amad? Decían estos hombres. ¿Y dónde está el Dios de Separbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron librar estos dioses a Samaria de las manos del rey de Asiria? ¿Ustedes creen que el Dios Jehová va a librar a Jerusalén de mi mano? Pero dice la palabra que el pueblo cayó y no respondió. El pueblo cayó porque Ezequiel les había dado un mandamiento. No les contesten. No les contesten. Así estamos nosotros. Tenemos que llevar esto a lo espiritual, porque ahora nosotros no agarramos una espada, el pueblo de Dios, pero hay muchos países hoy en día que están en guerra y con armas más peligrosas que las que habían antes. Donde cae una bomba puede destruir totalmente un edificio entero y matar en un instante millones de familias, millones de personas inocentes. Hay guerra en diferentes partes del mundo hoy en día, lejos de nosotros. Cuando nosotros vemos la palabra, nos damos cuenta que Senaquerib quería evitarse una guerra. Por eso, primero aceptó el impuesto que le ofreció el rey Ezequías. Después mandó a estos 3 hombres a que gritaran en voces al pueblo para ver si el pueblo dejaba solo a Ezequías y se venían con ellos. Y así evitar de durar una guerra que quita tiempo, de que mueren personas, mueren militares, mueren guerreros ahí. Entonces poder él tomar la cosa como con más facilidad. Por eso el enemigo muchas veces quiere que tú no pelees, que tú no levantes guerra de oración. Cuando tú alabas al Señor, cuando tú cantas, tú estás levantándole guerra a Satanás contra lo que Él trae para tu vida, contra lo que Él trae para tu familia. Un arma poderosa, poderosa en la alabanza y la oración, cuando yo alabo al Señor, cuando yo me humillo en medio de la mala noticia de una enfermedad, yo estoy alabando al Señor. Yo voy en contra de lo que ha dicho un sistema o lo que ha dicho la ciencia. ¿Por qué? Porque yo conozco mi identidad. Cuando uno conoce su identidad, uno no se atemoriza ante las noticias que te puedan dar en este mundo. Por eso esas armas son importantes. ¿Por qué? Porque no puedes quitar el cerco que Dios ha puesto sobre tu casa, sobre tu familia, o sobre el territorio que tú estás peleando. Quizás el Señor te ha entregado una tierra y tú estás orando y tú estás clamando y tú estás pidiendo, ¿verdad?
y a veces no vemos nada. Creemos que no está pasando nada, pero recordemos que Dios siempre trabaja. Dios siempre está peleando y siempre está haciendo guerra a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Y si Dios te entregó una palabra, si Dios te mostró algo, si Dios te puso en un sitio, en un lugar, sigue siendo obediente a esa palabra. Sigue orando, sigue clamando, no sueltes la oración para que no se quite ese cerco espiritual con el cual Dios te está protegiendo, tu tierra, tu lugar, tu vida, inclusive a las personas que están cerca de ti. Vemos lo que dice la palabra en Segunda de Reyes 18 al 33, dice que cuando vio el rey Senaquerib que no conseguía nada con las mentiras, les dijo: vayan otra vez, vamos a ver qué conseguimos. Y le dijo: mira, dame rehenes para mi señor el rey Senaquerib, y yo te daré 2,000 caballos. Claro, porque eso es lo que quiere el enemigo, las personas. Eso es lo que quiere el enemigo. Le dijo: dame personas, dame rehenes, que yo pueda llevárselas a mi rey Senaquerib, y yo te voy a dar 2,000 caballos. Bueno, pero si yo te doy 2,000 caballos, le quiso decir, pero vamos a ver con quién los vas a montar, porque no sé si tendrás personas para que se monten en esos 2,000 caballos, pero entrégame las personas. Claro, querían las vidas. Y eso es lo que quiere el enemigo, las vidas. Él no está preocupado por tus riquezas, Él no está preocupado por tu trabajo, Él no está preocupado porque tú te sientas protegido en tu casa o porque por tu negocio, no. Él quiere tu alma. Él quiere que tú lo adores a Él. Él quiere que tú cierres el templo de adorar a Dios. Él quiere que tú llegue un momento en que te enfríes y digas: Dios no necesita de mí, Dios lo tiene todo. ¿Para qué voy a buscar de Él? Entonces el enemigo empieza a trabajar, ¿verdad? Él se mete por varios sitios, porque él lo que quiere es que nosotros dejemos de esa batalla espiritual que tenemos. En la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Tenemos esa búsqueda de la palabra, esa reunión con los hermanos, ese querer hacer las cosas bien cada día, el cumplir sus mandamientos, el moverme con amor con las personas, en tener esa obediencia siempre. El enemigo no quiere eso. No quiere eso en tu vida y va a buscar la manera, como lo ha hecho con muchas personas, de encerrar el templo de su corazón. Y el Señor en esta tarde, Dios es un Dios de misericordia, quiere que vuelvas a sus caminos, quiero que vuelvas a Él, porque Dios quiere levantarte. Dios no quiere que te pierdas, ni que se pierda tu familia, ni que se pierda tu casa. Porque cuando un hombre o una mujer de una casa baja los brazos para dejar de orar, ese cerco que Dios te puso empieza a desaparecer. Entonces empiezan las guerras en nuestra vida. Cuando nosotros leemos Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice: y sucedió que en la noche salió el ángel de Jehová. ¿Pero por qué salió el ángel de Jehová? Porque cuando estos hombres vinieron y le pidieron rehenes, Ezequías se humilló delante de Dios. Ezequías inmediatamente fue al templo, buscó a Dios, se vistió de cilicio, buscó y se cubrió de cilicio, se humilló delante del templo, buscó ayuda en los ancianos, buscó ayuda en los sacerdotes, porque él volvió a levantarse a los sacerdotes. Él volvió a formar otra vez el templo con los ministerios. Todo lo que estaba caído, él lo levantó de nuevo. Él buscó ayuda en el profeta, en los ancianos, en los del ministerio. Buscó ayuda en el templo. Y es allí donde Dios envía munición. Es allí donde Dios envía respuestas. Es allí donde Dios envía respuestas y es donde Dios le envió al rey los recursos que necesitaba. Porque él clamó. Él clamó en el templo. En el templo que él abrió. Él estaba ahí clamando y ahí Dios le envió el milagro a Ezequías. En el templo le envió la respuesta.
Es que Ezequías volvió al diseño que había dejado Moisés. Cuando nosotros no andamos en el diseño de la palabra que Dios dejó escrita, es difícil que Dios envíe la ayuda. Es difícil que Dios envíe los recursos. Y vemos ahí en la palabra que Ezequías buscó a Dios en el templo. Buscó a Dios con los ancianos, con los que estaban ahí sirviendo al Señor que él había puesto. Se vistió de cilicio, se humilló, llamó al pueblo al arrepentimiento. Y allí Dios envió el milagro. Dice que sucedió que en la noche, salió el ángel de Jehová y llegó al campamento de los asirios, que solamente estaban esperando la orden del rey Senaquerib para atacar a Judá. Pero salió el ángel de Jehová y mató 185,000 hombres en una noche. 185,000 asirios mató. Wow. Imagínense los pocos que quedaron vivos cuando se levantaron ese otro día. Lo que vieron a su alrededor fue un montón de muertos. ¿Y quedaron cuántos? 10, 15, 20 vivos. El rey Senaquerib, donde él estaba con su campamento, esperando nada más para atacar. A ver si se rendían. Y él no tenía que gastar soldados, no tenía que gastar tiempo. Porque él usó primero las trampas, las mentiras. Pero el rey cayó y esperó en Dios. Y Dios envió el ángel en la noche, que mató 185,000 asirios. Y cuando ese otro día en la mañana los que quedaron vivos se dieron cuenta la mortandad que había, el rey Senaquerib, dice la palabra, el rey de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Claro, se tenía que ir. ¿Por qué? Porque ya Dios había peleado por el pueblo, por un pueblo que se humilló. Pero después de esta gran victoria, Ezequías se relajó y se quitó la armadura. A veces nosotros estamos así, como Ezequías, peleando con todas nuestras fuerzas. Nos desgastamos de orando y clamando por un milagro. Y cuando obtenemos ese milagro de sanidad, de liberación, por lo que tú estés orando durante tiempo, esforzándote y peleando, entrando en una guerra espiritual. Y cuando Dios te da ese milagro, te relajas y te quitas la armadura. Y fue lo que le pasó a Ezequías, que se quitó la armadura. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vemos que ahí Ezequías enfrentó la peor noticia que se le puede dar a un ser humano. Enfrentó una enfermedad. Cuando vemos la palabra de parte de Dios, no te vas a sanar, vas a morir. ¿Cómo se comprende algo así? Después de ver la mano milagrosa de Dios matar 185,000 hombres. Porque se relajó y se quitó la armadura. A veces no sé si a ti te ha pasado que tienes meses o días que te intensificas en la oración, te intensificas en la palabra, estás ahí ardiendo de fuego, ¿verdad? En la búsqueda. Y hay temporadas como que al ser humano le pegan, como ahorita el verano, mucha gente se relaja. Hay iglesias, lamentablemente, que se relajan. Este domingo me voy con toda la iglesia para la playa. Este sábado no vamos a abrir la iglesia, ¿verdad? Para que los hermanos puedan tener tiempo para estar con su familia. Eso está muy bien. Hay un orden, ¿verdad? Pero el templo no se puede cerrar. Siempre tienen que quedar ancianos en la iglesia corriendo. Y lo que le pasó a Ezequías fue que se quitó la armadura y se enfrentó a esta peor noticia. Imagínense, un creyente como Ezequías con una enfermedad.
te tuvo que haber derrumbado. Y yo me imagino a Ezequías triste y derrumbado. Se puso a llorar. Dice la palabra que se puso a llorar, con la cara mirando para la pared. Se puso a llorar. Pero ¿sabe qué? Ezequías confesó sus obras delante de Dios. Aleluya. Te quiero preguntarte, ¿tienes obras para Dios? El libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice, tengo fe, pero no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el libro de Santiago. Ezequías, cuando le vino el profeta con esa noticia, ordena tu casa que vas a morir. ¿Cómo? ¿No te esperas una noticia así? Claro, Ezequías le salió una enfermedad, le salió una úlcera. Pero Ezequías lloró y buscó a Dios. Lloró. Yo me imagino ese dolor tan grande. Fue tan grande, yo me imagino que se desgarró a gritar y a llorar buscando al Señor. Su dolor fue tan grande que el profeta no iba tan lejos cuando Dios le dijo, dile a Ezequías, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Porque mire, cuando vemos la palabra, cuando él estaba llorando, desgarrado por la mala noticia, arregla tu casa que te vas a morir, él fue delante de Dios y sacó su currículum y le dijo al Señor, te ruego Jehová que hagas memoria, acuérdate Dios, acuérdate Padre, acuérdate de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pues, Señor, acuérdate que te he obedecido. Acuérdate que he hecho todo lo que me has mandado. Ezequías enseguida sacó su currículo, sus obras. Señor, mira, todo lo que he hecho por ti. Te he obedecido íntegramente en todo. Lo he hecho todo por ti. Todo lo que me has mandado. Llorando. Y dice la palabra que su oración fue contestada. Y Dios le dio 15 años más de vida. Aleluya. Aleluya. Vamos a vivir tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y estaremos viviendo tiempos difíciles hasta que partamos, hasta que Jesús venga o hasta que también el Señor nos necesite y venga la muerte a nosotros. Tenemos que estar preparados para eso. Cada día. Preparados de saber que un día vamos a partir con el Señor. Y que ese día que partamos podamos decir, Señor, aquí está mi currículum. He peleado la batalla. He corrido la carrera. Hay tiempos difíciles que estamos viviendo y cosas que también vas a vivir, pero también hay cosas hermosas que Dios te va a dar. Dice la palabra, si usted sigue leyendo la historia de Ezequías, que Dios después los bendijo con grandes tierras, grandes cultivos. El profeta le dijo, comerán de la tierra, vivirán de ella. Y el país fue prosperado. Todos nosotros podemos vivir tiempos difíciles, pero si nosotros estamos en obediencia con Dios, Dios te envía la estrategia. No necesitas tener un conocimiento grande, no necesitas ser un hombre grande, musculoso y con fuerza. Dios lo que necesita es una persona que le obedezca, una persona que lo adore, una persona que quite todo aquello terrenal que el mundo nos quiere poner. Dios lo que quiere es que no te quites la armadura, para que podamos, en los tiempos de ataque, Dios envía la ayuda. Dios puede enviar el milagro, Dios puede enviar un ángel a pelear por ti. Dios puede enviar un ángel a evitar que tengas un accidente de coche. Dios puede enviar la ayuda. No hay cosa más grande que mueva a Dios que un corazón obediente, aún que esté en medio de la guerra. Ezequías tomó un trono cuando había guerra.
Pero él dijo, aquí hay que hacer una reforma. Aquí hay que quitar todo lo que está dañando al país. Aquí hay que abrir otra vez el templo. Aquí hay que traer otra vez los mandamientos. Aquí hay otra vez que levantar a los sacerdotes, a los ancianos. Él levantó ministerios. Él volvió a formar el templo, la adoración al Señor, las celebraciones de la Pascua, todo aquello. El hombre lo había enterrado. ¿Cuántas cosas nosotros no enterramos que van con nuestra identidad y lo único que han traído es guerra a nuestras vidas? ¿Qué guerra estás peleando tú hoy? ¿Qué guerra se ha levantado en tu vida? Y ahora te arrepientes y buscas a Dios, buscas al Señor en lloro, buscas al Señor en obediencia, buscas al Señor con arrepentimiento. Dios va a enviar la estrategia, Dios va a enviar la munición espiritual del cielo, porque Dios entrena cuando lloramos, Dios entrena cuando obedecemos, porque Él es el único que nos puede entrenar a través de la palabra. Yo te invito en esta hora que des un paso más de obediencia, para que aquellas armas que tú estás usando, Dios les traiga una doble protección para los tuyos, para lo que tú estás pidiendo. Dios no nos envía a la tierra vacío. Cuando ya venimos a la tierra, Dios te manda equipado de armas espirituales. Y muchas veces las sabemos y no las sabemos usar bien. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que esas estrategias, esas armas espirituales que Dios te ha dado, tú aprendas a usarlas en todo campo de batalla. Y cuando tú vences en una guerra, como hizo Ezequías, no te quites la armadura. Sigue peleando, sigue buscando, sigue adorando. Yo te invito a que leas la historia de Ezequías. Es lamentable que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos quitamos la armadura, el enemigo viene para engañarnos. No podemos nosotros quitarnos la armadura, porque si no es al principio o es al final, el enemigo siempre va a estar esperando de que tú sueltes las armas espirituales, de que tú te quites la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque él dice, al final, aunque sea al final, yo tengo que apartarlo. Porque nosotros tenemos una vida que tenemos que vivir. Yo te invito a que sigas peleando esta batalla, aunque tus ojos no vean las cosas que tú has querido ver durante años. Espera en Dios, porque Dios es un Dios de promesas y Dios es un Dios que cumple. Te invito a leer el libro de Reyes y que el Espíritu Santo te hable y te muestre todo lo que necesitas para alinearte a la palabra y para que tú puedas reforzar esas armas espirituales y sepas usarlas en los tiempos difíciles. Siempre dice la palabra que en la noche Dios envió un ángel para que peleara por su pueblo que entró en una obediencia. Que Dios te bendiga.